Si hay algo que tenéis que tener claro del periodismo, es que hay una serie de preguntas básicas que en cualquier relato se deben responder, y para eso existe incluso una técnica llamada las 6W o las 5WH, que en inglés equivaldrían a las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Este método permite resumir fácilmente los principales interrogantes sobre cualquier hecho, pero en el caso de las migraciones, y muy especialmente los relatos sobre la frontera sur, muchas de estas preguntas se quedan sin responder. Así lo explica Lucía Bomio, periodista en Televisión Española especializada en historias de migraciones y de personas racializadas. Normalmente cuando tú haces un reportaje, bueno, cualquier tipo de nota, ¿no? Tienes que responder a las 5WH, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y sin embargo, cuando se trata de personas migrantes, especialmente aquellas que llegan por el mar, se suele contar el qué ha pasado, no se cuenta el dónde, el dónde han llegado, pero no el de dónde vienen. Se cuenta mm, el cuántos, fíjate, pero no se cuenta de dónde vienen, no se cuentan sus porqués, no se cuenta siquiera quiénes son. Esta falta de respuesta simplifica un montón la imagen que se transmite de las personas migrantes en las noticias, de sus realidades y de sus características. Es muy común encontrar términos que generan alarma en la población del país receptor, como oleada, avalancha, llegada masiva, palabras que producen emociones negativas como el miedo o la desconfianza, y que muchas veces no tienen relación con datos reales. Así, según el Instituto Nacional de Estadística, de los más de 47 millones de habitantes en España, solo 6 millones tienen nacionalidad extranjera. Tampoco hay relación con la realidad de las llegadas de inmigrantes al país. La mayoría se produce por vías comunes como avión y otros medios de transporte, pero las noticias más abundantes son sin duda las llegadas violentas por patera o por salto a las vallas. Son las mal llamadas llegadas ilegales, porque como afirma el periodista José Bautista, esta denominación es incorrecta. Hay lenguaje que criminaliza y eso se identifica fácil. Hay medios que hablan de los inmigrantes ilegales. No es una forma correcta de referirse a eso. ¿Por qué? Porque migrar no es ilegal, nunca. Entres como entres en el país. Migrar es un derecho. Si entras de forma saltándote los controles de la frontera, estás cometiendo una falta irregular o una falta administrativa, mejor dicho, no estás cometiendo un delito. A la criminalización y a la poca contextualización de los datos numéricos se suman las diferencias que se hacen entre personas, rescatadores frente a rescatados, refugiados frente a no refugiados, en definitiva un enfrentamiento nosotros-ellos que produce un distanciamiento, deshumanización e incluso enemistad hacia las personas migrantes. En todo este tratamiento y en especial en los medios audiovisuales hay colectivos mucho más vulnerables, como por ejemplo los menores de edad. Lucía Bomio. Por otro lado, porque me parece interesante hablar de asimetría en la representación y cómo por otro lado la infancia en Europa o en Occidente en general está hiperprotegida y si quieres subir una imagen de tu sobrino, tu sobrina, pues tienes que pedir millones de permisos y sin embargo te vas al sur global y retratas de cualquier forma, ¿no? Las mujeres son también otro ejemplo de tratamiento erróneo. Existe cierta invisibilización de las migrantes en las noticias, cuando más de la mitad de las personas que migran son mujeres. También son blanco de estereotipos como víctimas de trata, acompañantes de marido o hijos, cuando muchas veces vienen solas o por trabajo. Claramente, todas estas representaciones tienen consecuencias para la población migrante. Cuando te hacen sentir que no eres de un lugar, pues acabas por no sentirte tú de ese lugar, ¿no? Pues cierta desafección nacional, también una identificación mayor con el lugar en el que han nacido nuestros padres o madres, y muchas veces nos sentimos de un sitio que puede que ni siquiera hayamos pisado. Desde la autocrítica profesional, muchos y muchas periodistas optan por nuevas narrativas basadas en un periodismo más lento, profundo y humano, que ponga rostro a las historias. Un ejemplo claro es el proyecto FES de Fotografía Solidaria, en el que los fondos recaudados tras la exposición fueron destinados a causas como los refugiados o los rescates marítimos. Mariano Pozo, fotoperiodista malagueño, participó en este proyecto en 2018 y explica el proceso de creación. Lo que hacíamos era ir a hablar con ellos, que nos contaran su historia, que nos contaran cómo vivieron el proceso, qué les pasó, cómo fue,
sus esperanzas, sus miedos, en fin, que nos hablaran. Sin embargo, los esfuerzos por buscar otros encuadres a las historias quedan muchas veces solapados por bulos y noticias falsas. ¿Cómo escapar de ellas?